Sí. Bien, vamos a seguir nuestro estudio de Romanos capítulo 1, así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en Romanos 1. Todos los que traen su Biblia, pueden abrirla por favor en Romanos 1, que vamos a estar ahí en este estudio. Pero antes de empezar, yo te voy a invitar a que ores conmigo. Así como estás, cierra tus ojos y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Padre. Bendito Dios, gracias por una oportunidad más que nos das de abrir tu palabra, Señor, estudiarla, profundizar y verte ahí, Dios. Gracias porque podemos encontrarte, podemos conocer cuál es el deseo de tu corazón para tu pueblo. Te pido que hoy nos hables, Señor, que tú nos lleves al Evangelio nuevamente y podamos nosotros encontrarte ahí en tu plenitud, Señor, la plenitud de Cristo, y nos sigas haciendo crecer día a día. Señor, pongo esta congregación en tus manos para que tú estés hablando a nuestros corazones y no sean vanas palabras o palabras huecas, sino sea el poder de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, ¿sabes cuál es el gran problema del ser humano? Es la altivez que hay en nosotros, ¿sí? En nosotros muchas veces encontramos un orgullo que nos lleva inclusive a querer que nuestro razonamiento sea igual al de Dios. O superiores inclusive al de Dios. No sé si te recuerde esto a alguien de las Escrituras. ¿Sabes tú que este fue precisamente el pecado de Lucifer? Dicen las Escrituras que él quiso ser más que Dios, el ser el ángel perfecto, el ángel más hermoso, el querubín que estaba cerquita de Dios. Él mismo se dijo, oye, yo puedo ser Dios. ¿Sí? Y ese orgullo creció en él y fue el pecado que lo llevó a la perdición. Y de la misma forma, Satanás sedujo con ese mismo sentimiento a Eva en el huerto. Si tú regresas al capítulo 3 de Génesis, tú vas a encontrar a una serpiente, a Satanás en una serpiente, hablándole a la mujer, diciéndole, con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Satanás supo entrarle a la mujer, sabía que les gustaba debatir a las mujeres, entonces le dijo, con que Dios ha dicho, y la mujer que no, espérate. Dios no dijo que no podemos comer de todos los árboles, sino que no debemos de comer del árbol que está en medio del huerto, porque ciertamente el día que comamos, vamos a morir. ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? No morirás, sino que Dios sabe que el día que de él comas, serás como Dios. Lo que motivó realmente a la mujer a pecar, a desobedecer, y al hombre después también, fue precisamente esto. El querer ser igual a Dios, pretender que nuestro razonamiento puede incluso igualarse al de Dios. El querer ser más que Dios, decir, mi pensamiento es mejor que el tuyo, Dios. Y fue que lo llevó a la perdición. Y hemos estado hablando en las últimas sesiones que la condición de pecado del hombre radica precisamente en esto, en su egoísmo. El solamente en pensar en uno mismo y en lo que es mejor para mí. Precisamente esta palabra egoísmo viene de la raíz ego, que significa yo mismo. O sea, todo lo que a mí me conviene, eso necesito. Todo lo que yo quiero, hacia eso voy. No me importa lo que diga la ley, las escrituras, lo que diga Dios. Ese es el egoísmo. Fíjate lo que dice Romanos 1, verso 21. Vamos a dar un poquito de resumen del contexto. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿en qué? Sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Me gusta cómo lo traduce otra versión de la Biblia que se llama NBI. La NBI dice, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. En el versículo 22, el apóstol Pablo lo resume de esta manera. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pensando que ellos tenían un mejor razonamiento,
se hicieron necios, creyendo que en ellos había más sabiduría, se hicieron necios. Y esa necedad del hombre es la raíz de toda situación que encontramos hoy en día en nuestra sociedad. ¿Sí? Personas que su propio razonamiento los lleva completamente lejos de Dios, apartados de Dios, con un pensamiento de altivez, pero tomando lo que creó Dios como si fuera nuestro. ¿Sí? Porque Dios es el creador, pero el hombre se ha enfocado más en las criaturas o en lo creado antes que al creador. No reconocemos la dependencia a nuestro creador y nos declaramos independientes. No te necesito, Dios. Ese es mi pensamiento del hombre, sí, no mío, del hombre, sí, el hombre de pecado. Dios, yo no te necesito. ¿Estás bien tú allá? Mira, yo aquí estoy bien, yo aquí encuentro en el mundo lo que necesito, yo aquí me lleno a mí mismo y lo hago a un lado. Dejamos de depender de Él y comenzamos a depender de lo creado. Algo que necesitamos entender es que el hombre fue creado para adorar. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo fuimos creados con un propósito, el cual fue adorar. Y el plan de Dios era que tú y yo le adoráramos a Él. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando los seres humanos se niegan a reconocer a Dios como a Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando el ser humano deja de depender de Él? Hay quienes pueden decir, no, yo no adoro a Dios. Yo no creo en Dios, yo no adoro a Dios. Oye, pero fuimos creados para adorar, entonces. No es que realmente estemos dejando de adorar, sino que la dirección de mi adoración se está desviando. Y empezamos a adorar a cualquier otra cosa. Comenzamos a adorar a lo creado antes que al creador. Y es ahí donde está el problema. Y eso es lo que describe Pablo en el versículo 23 del capítulo 1. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cambiaron y desviaron esa adoración hacia otro lado. Hermanos, si nuestra adoración no está direccionada a Dios, vamos a terminar adorando algo más. Y al comenzar a adorar cualquier otra cosa que no sea Dios, ¿sabes cómo se le llama? Idolatría. Versículo 25, fíjate lo que dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron, se desviaron y empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Idolatría, hermanos. Pero ¿qué cosas pueden ser ídolos? Quizá podamos pensar que un ídolo es una imagen, una estatua, y estamos casados con ese concepto, ¿no es cierto? Que la iglesia tradicional está llena de imágenes y decimos, no, esos son ídolos, ¿verdad? Una foto de alguien que traemos en la cartera o en la casa, un cuadro, esos son ídolos, ¿no? Y nosotros nos creemos exentos de ser idólatras porque yo no tengo ese tipo de cosas en mi poder, en mi casa, ni en mi familia. Y a veces decimos, no, yo no soy idólatra. Idólatra a mi vecino, él sí tiene un altar en su casa ahí con una mesita, una veladora y la rosa de Guadalupe ahí con algo que le esté echando aire. A veces pensamos eso. Sí. Sin embargo, de acuerdo a la definición de lo que es idolatría, que sabemos que es cualquier cosa que esté por encima de Dios, se vuelve un ídolo. Yo te quiero preguntar algo. ¿Somos idólatras? ¿Qué puede ser un ídolo? Quizá pueda ser tu trabajo. ¿Por qué tu trabajo? Porque a veces queremos alcanzar ciertas cosas, ciertas metas. No, yo quiero llegar hasta un puesto en específico y no me importa lo que tenga que hacer con tal de llegar, yo lo voy a hacer. No me importa que tenga que pasar por encima de personas, no me importa que tenga que mentir o mover números, no me importa que tenga que difamar y olvidar las leyes de Dios para llegar a ese puesto.
yo lo voy a hacer. Entonces estamos poniendo al trabajo como un ídolo. Quizá puedan ser los estudios. Una vez dije esto en una reunión de jóvenes y uno por allá dijo, a ver, yo por eso no estudio, hermano. No estoy hablando de que dejemos de hacer las cosas, ¿sí? Sino que a veces lo ponemos por encima de Dios y eso se vuelve un ídolo. Hay personas o jóvenes o quienes estudian que por obtener una buena nota, una buena calificación, mienten en sus tareas o copian las tareas del compañero, ¿sí? O dicen que leyeron todo cuando no leyeron nada. Entonces, tu ídolo, tu Dios, está volviendo esa calificación. Es que si no saco A, me quitan la beca. Entonces, tu beca es tu Dios. ¿Qué otra cosa puede ser ídolo? El deporte. ¿No? ¿A cuántos les gusta el deporte aquí? Ahora, a nadie le gusta el deporte. Qué bárbaro. Entonces, el deporte también se puede volver un ídolo. ¿Por qué? Porque a veces ponemos al deporte, cualquiera que sea, hermano, no solamente el fútbol, cualquiera que sea, lo ponemos antes de nuestras responsabilidades, antes de nuestra familia. Y no estoy diciendo que es que dejan de venir a la iglesia, no me importa eso. Pero tus responsabilidades, sí. Hoy es que juega mi equipo hoy, pero tienes responsabilidades en la iglesia, ¿sí? Pero no me importa, juega mi equipo, pero es que eres el pastor. Entonces la responsabilidad ahí, ¿dónde está quedando? No sé por qué, siempre toca, ¿no? En los partidos de México el domingo a las 11 en los mundiales. ¿A qué hora fue la final del mundial de este pasado? Y se vuelve un vicio. Podemos hablar de vicios también. El alcohol se puede volver un ídolo. La pornografía se puede volver un ídolo. El dinero se puede volver un ídolo. Por ahí la hermana dijo la ropa. Bien, sigan confesando sus pecados, hermanos. Sí. Cualquier cosa se puede volver un ídolo. Si lo ponemos antes que a Dios. Puede decir uno, oye, es que tienes una responsabilidad en dar de comer a tu hogar, pero prefieres comprarte algo de ropa. Bueno, estás ahí omitiendo las leyes de Dios, lo que Dios nos está mandando a hacer con nuestra familia. Y se puede volver también un ídolo. ¿Y por qué es un ídolo? Porque si está antes que Dios, se vuelve un Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer gran mandamiento de Jesús? Amarás a tu Dios por sobre. Si entendemos este concepto sobre, ¿verdad? Por encima de, arriba, que no hay nada más antes, sino que de ahí para abajo, sobre. No dice amarás a Dios sobre todas las cosas menos tu familia, ¿verdad? O sobre todas las cosas menos tu trabajo. Es sobre todo. Él es el primer lugar. Por encima de todas las cosas. Si no adoramos a Dios, hermanos, estamos adorando otra cosa. Y por consecuencia le vamos a servir, se vuelve nuestra razón de ser, aquello sin lo cual no podemos vivir. Aquello que nos identifica y nos da nuestro sentido de vida. Eso se vuelve para nosotros. Llámese trabajo, dinero, estudios, familia, lo que sea. Pablo nos dice en el versículo 25 que el hombre cambió la dirección, cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué es esto? Idolatría, con mayúsculas así. Al hablar de que el hombre cambió la verdad de Dios, podemos ahí notar la soberbia, lo que estamos hablando, sus vanos razonamientos, lo que el hombre piensa que es mayor que Dios mismo. La soberbia del hombre nos aleja completamente de su voluntad, al punto de creer que no le necesitamos. Dios, yo tengo lo que necesito, no te necesito, estás fuera de mi vida. Tuve un maestro en la universidad que, llegando a la clase, lo primero que dijo fue, yo maté a Dios, para mí no hay Dios, punto, y empezó la clase. Para las personas de allá afuera eso es lo normal. Y antes de que me vengas a decir otra cosa, decía mi maestro, yo maté a Dios. Punto. Sigamos. Ese es su pensamiento. Ese es su corazón. Y así encontramos a gente afuera. No necesitan a Dios, dicen ellos, en sus vanos razonamientos.
dicen que no hay Dios. Profesando ser sabios se hacen necios. Pero fíjate lo que dice el Salmo 14. Si tienes ahí tu Biblia, puedes ir rápido al Salmo 14. Salmo 14, el 1 al 3, dice el salmista, dice el necio en su corazón que, ¿quién lo dice? El necio. ¿En dónde lo dice? En su corazón. No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron en sus razonamientos, con sus actitudes, con sus comportamientos, expresan, no hay Dios en mi vida. Como se comportan las personas, demuestran que no hay Dios en su vida. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si te das cuenta, ahí empieza a hablar del corazón. ¿Y por qué del corazón? ¿Alguna vez has leído Jeremías 17:9? Te lo voy a leer. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que los políticos, hermanos. Más que... ¿Qué se te ocurre? Los infomerciales de medianoche que te dicen que con una faja vas a bajar. Es más engañoso el corazón. Y no solamente eso, sino que termina diciendo, y perverso. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es en el corazón donde radica toda la maldad. Dime tú si podemos confiar en nuestro corazón para tomar decisiones. Dime tú si podemos confiar en nuestro corazón para guiar nuestra vida. Yo he escuchado mucho un consejo, no sé si tú lo has escuchado o lo has dicho, espero que no. Ese consejo de personas que dicen, sigue tu corazón. No, sigue tu corazón. Que llega una persona y dice, oye, es que tengo este problema, no sé qué hacer, lo que pasa es de que mira, me vi envuelto ya con otra mujer y creo que estoy pensando si dejo a mi familia, no sé qué hacer. Sigue tu corazón. Oye, es que mira que me he dado cuenta que me gusta este muchacho y el problema es que yo también soy muchacho. ¿Qué te van a decir? Sigue tu corazón. No estás oyendo que me está gustando. ¿Qué va a decir mi corazón? Hazlo. ¿Qué consejo? O sea, el corazón es perverso, es engañoso. ¿Sí? Creemos que uno mismo tiene la capacidad de encontrar la solución de nuestros problemas en nuestros propios razonamientos. Que tenemos la capacidad de solucionar las dificultades, el pecado y los vicios por nuestra propia fuerza, poder. Nuestro propio pensamiento, por nuestro propio corazón. Sigue tu corazón es lo que dicen. ¿Y qué encontramos hoy en día en nuestra sociedad? Una moralidad completamente extraviada, una moralidad completamente perdida. ¿Es cierto? Porque dime tú, si no hay un Dios que tenga el derecho de decir qué está bien y qué es lo que está mal, ¿cómo podemos definir la moralidad de nuestra sociedad? ¿Cómo lo hacemos? Porque sería muy arrogante decir que algo está mal porque yo lo digo, ¿no? Pero así es como se han levantado movimientos hoy en día en nuestra sociedad, porque una o dos personas compartieron su sentimiento y dijeron, sí es cierto, esto yo creo que está bien y vamos a hacer un movimiento y compartámoslo con otras dos, ya son 4 y luego ya son 8 y hacemos una página de Facebook y una marcha allá en la calle y ya hacemos nuestro propio movimiento. Y eso es lo que moralmente hoy en día es correcto, porque la sociedad así lo indica.
La realidad es de que hoy en día regimos nuestra moralidad de acuerdo a lo que la sociedad ha indicado. ¿Y qué es lo que tenemos, hermanos? Abortos legales, matrimonios del mismo sexo legales, adopción para esos matrimonios legales, igualdad de género, una sociedad que ve el bien como mal y que ve el mal como bien. Qué gran problema, ¿no? Pero ¿qué dice Isaías 5:20? Hay de los que a lo malo le dicen bueno. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Aquellos que creen que sus propios razonamientos son los que están bien. Hay de aquellos. El mundo que dice, si en mi corazón me siento bien, es lo que moralmente es correcto. Grave error. Es por eso que hoy en día el mundo obtiene lo que merece. Sí. Y eso es a lo que se refiere el versículo 18. Recordamos la sesión pasada que el pastor Salvador hacía énfasis en este versículo que dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. A eso es a lo que se refiere. Porque estamos en un mundo lleno de maldad y por eso la ira de Dios se revela contra toda impiedad. La ira de Dios manifestada. La pregunta que puede surgir quizás sea, ¿y cómo se revela esa ira de Dios? Hermano Luis, déjame te explico. La ira de Dios se revela o se manifiesta al darnos lo que queremos. Interesante, ¿no? La sentencia de Dios sobre la maldad y la injusticia es que nos da a Él lo que queremos. Él dice, los entregó a sus malos deseos de sus corazones. En el versículo 24 vemos que Dios los entregó ¿a qué? Inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Cuántos de aquí saben qué significa concupiscencias? Uno, gracias hermano. Esta palabra concupiscencias, en el original epitumía, literalmente quiere decir sobredeseo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un sobredeseo del corazón, un estímulo que controla todo en nuestra vida. Y a Dios a eso los entregó. El problema principal, hermanos, de nuestro corazón no es que tienda las cosas malas. Ese no es el problema principal. El problema principal de nuestro corazón es que tiene un deseo excesivo de las cosas buenas creadas por Dios. ¿Sí van conmigo? Lo transformamos eso en objetos que adoramos y servimos. Lejos de adorar al Creador, comenzamos a sobredesear a lo creado. Y ese es el gran problema. Es por eso que lo peor que nos puede pasar es que Dios nos dé lo que nuestros corazones sobredesean y que nos deje alcanzar nuestras metas idólatras, porque ahí estamos perdidos. Y estas concupiscencias o sobredeseos, dice el versículo 24, provoca que deshonren entre sí sus propios cuerpos. O sea, una sexualidad deshonrosa. ¿Cómo es esto? Responde en el verso 25, si lo estás leyendo ahí, dice que cambiaron la verdad por la mentira. Estamos hablando de la relación sexual. ¿Cuál es la verdad que está hablando el verso 25? La verdad es que Dios mismo es el autor y creador de la sexualidad siempre y cuando cumpla con la pureza que Dios estipuló para la preservación y la protección de la familia. Esa es la verdad, lo que Dios estipuló. ¿Sí? ¿Y cuál es la mentira? La mentira es el sobredeseo de esa sexualidad por encima del plan de Dios. Ese es el problema. O sea, idolatría. Y a causa de esta mentira
Y sobre deseo, dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De esa forma se revela la ira de Dios en esa impiedad. Fíjate lo que dice, esta palabra vergonzosa significa en el original de deshonra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas pasiones de deshonra que está hablando Pablo aquí? Dice el verso 26, la segunda parte, pues aún sus mujeres, ¿qué? Dejaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Nótese que no estamos hablando del uso del sexo moralmente correcto en la sociedad, ¿verdad? No estamos hablando de ese, porque la sociedad ha cambiado la moralidad completamente. La sociedad dice hoy en día que el sexo premarital está bien, incluso aquel que no lo ha hecho, es excluido. La sociedad hoy dice que la infidelidad está bien, es normal. Yo conocí a una mujer que me dijo alguna vez, no, yo sé que mi esposo pues tiene sus aventuras, yo sé, pero nos cuida, se protege, nos cuida. Y así, ¿en serio? La sociedad lo ve hoy en día correcto, está bien, son hombres, está bien que tengan sus aventuras. Pero Pablo no está hablando aquí de esto, de algo que moralmente correcto. Fíjate, Pablo está utilizando el término uso natural. ¿Cuál es ese uso natural? El cual viene siendo lo que Dios ha ordenado. Una relación heterosexual, hombre-mujer, dentro del matrimonio. Sin embargo, el hombre en su estado de rebeldía se entregó a la práctica sexual contra la naturaleza. Es decir, contrario al diseño establecido por Dios desde la creación. Génesis 2:24. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí estamos hablando, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, el hombre se unirá a su mujer, sexo, y serán una sola carne. ¿Sí? Y el matrimonio ahí también establecido. Se unirá a su mujer. Eso es lo que Pablo está expresando. Pero no solamente se está hablando de la mujer y que dejó su uso natural, sino también el hombre, dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿qué? Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La consecuencia, hermanos, de sobredesear a las criaturas antes que al Creador los lleva a deshonrar sus propios cuerpos a las personas. ¿Qué es esto? ¿Homosexualismo? ¿Lesbianismo? Encendidos en sus lascivias, dice Pablo. La palabra lascivia significa deseo, ¿sí? Están encendidos, pero tiene un sentido de ese deseo de alcanzarlo con hombres, mujeres con mujeres. No importa la moralidad que tenga la sociedad, estos siempre serán prácticas deshonrosas. No importa que el país apruebe leyes y haga y deshaga con la moralidad, para la Biblia siempre va a marcar estas acciones como vergonzosas o de deshonra. Y fíjate, hermano, el verso 27, Dios no lo va a ignorar. No es algo de que ya Dios los entrega y ya. No, ¿verdad? Dice al final del 27, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí estamos hablando del efecto siembra y cosecha, ¿verdad? Siembra sobre sus deseos sexuales, dejándolo natural, y cosechan consecuencias en contra de la naturaleza. ¿Qué son estos? Enfermedades, trastornos, cualquier situación que provoque lo que va en contra de la naturaleza. Los hechos que notamos en los versos 26 y 27, según la Biblia, son, hermanos, anormales. A pesar de lo que vivimos hoy en día y a pesar de lo que diga la sociedad de nuestra cultura, son hechos anormales. Si la sociedad lo ve como normal, nosotros no podemos ir en contra de la naturaleza de Dios.
No importa en la cultura en la que te encuentres. Hay culturas que pueden decir, no, pues es que el alcohol es común en este país. Pero si va en contra de Dios, ¿qué podemos poner por encima de la ley de Dios, las creencias de los hombres? Algo interesante que podemos notar aquí es que el apóstol Pablo, el cual escribió esta carta, él era conocedor completamente de las culturas a las cuales él visitaba. Él respiraba ese ambiente porque estuvo en todo el sur de Asia, en Europa, en el norte de África. Él conocía perfectamente cómo se desenvolvían en esas zonas. ¿Sí? Él estuvo en Éfeso se encontraba el templo de la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Entonces te podrás imaginar lo que se practicaba en esa ciudad. Y Pablo lo conocía. Estuvo en Corinto y Corinto se consideraba como la capital de la prostitución. Te podrás imaginar. Y Pablo ahí estaba y él respiraba esto. Sin embargo, Pablo rotundamente denuncia la inmoralidad en sus cartas. Rotundamente. Él no dice, ok, es cultural la promiscuidad, es cultural la prostitución. Vamos, aquí no aplica, muchachos. Él no dijo eso. Él en todas sus listas porque hay listas en la Biblia de pecados. Jesús hace una lista también en Marcos 7:21 y Pablo en Gálatas, Romanos, en Corintios, hace listas de pecados. ¿Sabes qué? Todas comienzan con la perversión de la sexualidad. Todas esas listas comienzan con esto. Entonces, no es porque culturalmente están bien, ahí lo practican, está normal, Pablo lo iba a dejar a un lado, no. Pablo lo denuncia completamente y conviene darle importancia también nosotros a esto. La consecuencia del abandono de Dios se desarrolla más en los siguientes versículos, 28 al 32. Si tienes tu Biblia ahí, lee conmigo el verso 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasa? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios en este pasaje del 24 al 32 los entrega 3 veces. Y literalmente el hombre piensa, la mente de Dios y sus ideas no sirven para mí. Esa es una mente reprobada. Mi sobredeseo hacia las cosas creadas antes que al Creador es lo que yo necesito. Eso es lo que el hombre piensa. Y a causa de esto, Dios le dio nuevamente lo que deseaba y los entregó a una mente reprobada. Esto quiere decir, para que hagan cosas no aprobadas por Dios. Y esto va más allá de la depravación sexual que estuvimos hablando en los versos 24 al 27, en donde se muestra una condición inmoral de la parte del hombre, a quien describe el verso 29, el que sigue, como atestado de toda injusticia. Esta palabra en el original, en el griego, es pleró, atestado, que quiere decir completo o lleno, y hace como que un sentido de algo que ya está rebosante, que ya no cabe más, y rellenito. Así está hablando del hombre y su injusticia. Algunos de nosotros estamos bien pleró, ¿no? Rellenitos, casi desbordándose, que casi no cierran. Esta es la condición que Pablo está hablando del hombre de injusticia. Pleró, lleno de inmoralidad. Y en los versos 29 al 31, Pablo nada más nos da 23 ejemplos de pecado. 23. Lee conmigo 29 al 31. Estando, ¿qué? Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero ¿sabes qué? Esta lista no está limitada solamente o enfocada solamente a los que no son creyentes. Es más que nada como una radiografía o una descripción al corazón del hombre. Son pecados que también encontramos en los creyentes hoy día.
Quizá alguno de nosotros nos podemos identificar con algún pecado aquí descrito, ¿no? Quizá avaricia, hay alguien, quizás tenga ese problema, avaricia, envidia, engaños, murmuraciones, soberbios, desobedientes a los padres. ¿Hay alguien aquí que es desobediente a los padres? Bueno, ya vi que el de engañoso sí aplica en muchos de ustedes. Sí. Pero fíjate, todavía no viene lo peor. Los hombres no solamente cometieron estos pecados en desafío pleno delante de Dios, abierto contra Dios, sino que también animaron a otros a hacerlo. ¿Sí? Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La revelación que Dios ofrece de sí mismo es suficiente para que las personas puedan conocerle. Él mismo se revela a las personas y con esa revelación que ya hay, podemos reconocer nuestra injusticia. Pero ¿qué pasa? En lugar de aceptarlo y en lugar de arrepentirse, nuestra inclinación pecaminosa nos lleva a negarle y a encubrir nuestros propios pecados. ¿Cómo? Haciendo que otras personas se unan a nosotros para que nuestro comportamiento no se haga notable. O sea, diciendo, ok, estás viendo mi pecado, mira el de él, mucho mayor. Y yo mismo lo animo a él a que siga creciendo y creciendo y creciendo, para encubrir y yo verme menos. ¿Sí me explico? La cumbre del orgullo pecaminoso del hombre no se limita solamente hasta este punto, de pecar y saber que yo tengo castigo. La cumbre del orgullo pecaminoso va más allá, haciendo que otros hagan las mismas cosas y aprobándolos para que lo sigan haciendo. Cuando yo leía este pasaje me imaginaba, he conocido personas, papás en este caso, que se enorgullecen cuando sus hijitos pequeños, de 2 años, 3 años, empiezan a decir maldiciones. ¿Te ha tocado ver algo así? ¿No? De decir, mira, ya el niño de 2 años, mira, ya dice esta grosería. Dice esta maldición y lo anima, ese es mi hijo, así, machito. A ver, dile a tu tío, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Verdad? Encontramos de ese tipo y le dan de tomar. A ver, mijo, así se trata a las mujeres. Y le empiezan a enseñar. Y eso es lamentable. Es algo así lo que se está refiriendo en el pasaje del versículo 32. Que no solamente están contentos o satisfechos con su propio pecado, sino que incitan y llevan a otros al mismo. Es algo similar. El apóstol Pablo, hermanos, en este capítulo 1 que acabamos de estudiar, describe al hombre completamente alejado de Dios. La descripción que está dando Pablo es al hombre completamente alejado. Se puede ver a la humanidad como en una espiral, cayendo hacia abajo a la profundidad de su mismo pecado. Así es como podemos ver a la humanidad. ¿Sí? Nos muestra al hombre culpable de todos los cargos. Si tú pones al capítulo 1, estamos viendo una imagen del hombre completamente pecador, un hombre apartado de extremo a extremo con Dios, que no tiene oportunidad alguna, que no importa lo que haga, ese hombre está apartado por su vano razonamiento, por su pecado, por su idolatría, porque desde el principio piensa que sus ideas son mejores que las de Dios y ha sido entregado a su misma inmundicia, pecado, avaricia. Los teólogos ocupan este pasaje para mostrar al hombre y le ponen como título la depravación total del hombre. Así es como lo muestran. Así es como está la imagen que Pablo nos da. Sin embargo, la buena noticia es que ese hombre, donde está, lleno de pecado, de inmundicia y de maldad, sucio hasta las uñas de los pies,
es un perfecto candidato para conocer la justicia de Dios revelada a través de su Hijo y su Evangelio. Ese hombre, y es lo que está mostrando Pablo. Dios está dispuesto a remediar la condición del hombre pecador, miserable, con su Evangelio. La solución, hermanos, es dejar de obstruir la verdad y alabar a Dios como Dios, depender de Él y aceptar su derecho a gobernar sobre nosotros, sobre nuestra sociedad. Y si no se puede sobre la sociedad, que gobierne sobre nuestra familia. Es además desearlo a Él más que deseamos a la creación, a lo creado por Él. Quizá te preguntes, ¿dónde yo puedo encontrar esa motivación o dónde yo puedo encontrar esa libertad para hacerlo? Porque sabes que me siento identificado, que yo también soy idólatra, yo también tengo otro Dios, quizás sea mi trabajo, quizás sea los estudios. ¿Cómo le hago? ¿Dónde puedo encontrar esa libertad para volver a centrar mi adoración a Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Solamente lo podemos encontrar, hermanos, en el Evangelio. Me gustó mucho lo que dijo Richo hace 2 sesiones, diciendo que el Evangelio no solamente es para el que no es creyente, sino también es para nosotros que somos creyentes. Día a día debemos de predicarnos ese Evangelio, porque el Evangelio es el único que nos va a direccionar nuevamente nuestra adoración a Dios. De otra forma no podemos hacerlo. Es ahí donde nos damos cuenta que aunque somos pecadores por naturaleza, en Cristo somos amados, aceptados y declarados justos. Es solamente ahí. Cuando entendemos el Evangelio, es cuando valoramos que nuestro Señor es también nuestro Salvador y por medio de Él encontramos libertad para alabar al Creador. Yo quiero que te vayas con esta pregunta. ¿Dónde está tu adoración? Quizás ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Quizás nunca habíamos pensado en esto. ¿Hacia dónde está enfocada nuestra adoración? ¿Hacia dónde direccionamos nuestra vida y nuestro enfoque? ¿Hacia el Creador o hacia lo creado? Porque es muy probable que la mayoría estemos en idolatría. Y nos veamos igual en esta imagen que Pablo ha puesto. ¿Tenemos salvación? Sí la tenemos. Pero necesitamos el Evangelio todos los días. Yo quiero animarte a que tú cada día puedas voltear hacia la cruz y vivir en el Evangelio. Si tú has encontrado algo en tu interior hoy en día, puedas decirle al Señor, Señor, muéstrame a Cristo y llévame al Evangelio todos los días y direcciones tu adoración hacia el Creador. Vamos a orar. Voy a dejar un momento en silencio para que tú visualices cuál es ese problema quizá que hay en tu vida. ¿Qué es lo que estamos adorando en nuestra vida? Puedas tú identificarlo para que lo pienses en tu corazón. Señor, ¿qué es lo que estoy adorando? Revélame si hay algo más que yo estoy adorando que no sea a ti. Quizás sea el dinero, que aunque no me doy cuenta, yo lo busco por sobre todas las cosas y no importando lo que tú has mandado. Quizás sean mis hijos, Señor. Quizás sea mi familia. Quizás sea mi trabajo. Cualquier cosa, Dios, revélanos, muéstranos en nuestro corazón qué es lo que está apartando mi mirada de ti. Porque yo solamente quiero adorarte a ti. Llévame al Evangelio, Señor. Llévame a la cruz. Todos los días necesito recordar el estado en el que yo estaba, Señor, que es lo que hemos visto en el capítulo 1, que así yo también estaba. No estoy exento de todos estos pecados, Señor, yo era igual, pero tu gracia me salvó, tu gracia me rescató y me ha hecho libre, Señor. Ayúdame a vivir en esa libertad, ayúdame a vivir en el Evangelio todos los días y que la cruz, Señor, sea mi estandarte, sea mi bandera. Porque yo sé que tú estás conmigo, Señor. Bendice esta iglesia, esta congregación, Padre. Que tu deseo y tu plan que has trazado desde el principio siempre esté con nosotros, Señor. Y en el momento en que queramos desviarnos, tú nos traigas a ti con lazos de amor. Perdónanos si te hemos fallado.
Perdónanos si hemos hecho algo, Señor, contra ti. Y ayúdanos a volver al redil, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por Cristo. Te bendecimos y te alabamos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.